de la UAM Azcapotzalco, yo soy de diseño gráfico. Pasa raro, ¿no? Porque aquí casi todos son arquitectos. Pero bueno, este proyecto específicamente no se relaciona tanto con el movimiento de espacios o el estudio de espacios. Está más pensado en comunicación del ruido. ¿Qué sucedía? Bueno, esto fue en colaboración con el equipo de la profesora Dulce, con una aplicación que se llama Hobo. Supongo que algunos la conocen, otros no. Para resumirlos, Hobo ayuda como un monitor que permite a los usuarios en general hacer reportes de ruido, sobre todo enfocado en la parte cualitativa. No nos importa quizás tanto las mediciones físicas, decibeles, etc. Nos interesa saber cómo se siente la gente con respecto al ruido y cuál es su experiencia. Ante esta premisa, lo que nosotros hacemos, o lo que yo hice dentro de esta parte que es tesis, fue buscar una manera de comunicar todos estos resultados a las personas, lo cual fue todo un rollo. Porque en primera nos enfrentamos a dos problemas, que de hecho fueron los que derivaron en una página web dividida en dos partes. La primera parte está relacionada con toda la parte de la explicación del fenómeno del ruido, es decir, ¿qué es un decibel? ¿Qué es el ruido? ¿Cómo funciona el oído? Ver aquí. Este tipo de cosas de educar a la persona acerca de lo que es el fenómeno del ruido para posteriormente en la segunda parte, que es todo el muestreo de la data, todas estas gráficas que se ven muy chulas, pero que si tú no sabes leerlas, a ti no te sirve de nada saber qué es un decibel, saber lo que están comentando en los otros proyectos, ¿no? Tú le dices 75 decibeles, ok, ¿no? ¿Y eso qué? Entonces cuando nosotros enfocamos este proyecto en la experiencia del usuario, me doy cuenta tanto el camino médico, UX y UI, decidimos que lo más pertinente era primero explicarle a la persona el fenómeno, posteriormente le mostramos los resultados. Pero esto se hizo, o yo aquí lo divido en tres, la verdad fue un trabajo enorme de un año, pero yo lo voy a resumir en tres partes: investigación, definición y productos finales. La parte de investigación fue todo el research que se hizo con los usuarios y con las personas que iban a leer estas gráficas y que estaban utilizando incluso Hobo. ¿Cuáles fueron los resultados en los que llegamos? Primero teníamos tres problemas principales. La data no se utilizaba, eran ignorantes acerca del fenómeno del ruido y también había una discrepancia entre aquello que era lo que ellos pensaban que era el fenómeno del ruido versus lo que realmente es, ¿no? Entonces ahí fue donde nosotros nos dimos cuenta que tenemos que educar a las personas para que pudieran tener esta información. ¿Cuáles fueron esas soluciones? Necesitamos explicar conceptos, necesitamos comunicar datos de forma adecuada y también hacer un diseño basado en la autoridad. Esto también es un punto muy importante y creo que es algo pertinente decirlo en este foro. Muchas veces nosotros hacemos investigación que, como estamos tan empapados en ellas, nosotros conocemos los resultados, nosotros sabemos de qué estamos hablando. Si yo empiezo a hablar de cosas técnicas, probablemente todo el foro me entienda. Pero el objetivo de esto era comunicárselo a personas no expertas, ¿no? Entonces, en ese sentido, era hablar de la autoridad, conocer cuál es la comunicación que tiene la otra persona en pro de nosotros mejorar nuestra comunicación con ellos. Entonces, se hicieron algunas encuestas, aquí no pongo todas las gráficas, pero bueno, es entre todo eso preguntarles si conocían sobre el ruido, qué opinaban acerca del ruido, si les era interesante o no, cuáles eran los medios bajo los cuales suelen comunicarse o suelen encontrar data que les interesa, llámese podcast, videos, páginas web, blogs, etc., ¿no? Recopilamos toda esta información y entonces es cuando damos con el resultado de que una página web sería lo más adecuado. Solo hasta ese momento, porque una vez más, esto está enfocado en el usuario, no está enfocado en lo que nosotros creemos que debemos hacer. Posteriormente se hace un espacio de definición, que fue el más pesado. Se hicieron sketches de gráficas, se compuso la página a mano. De hecho, si se pueden acercar cuando ya estemos aquí, van a poder notar que ahí están mis dibujitos. No dibujo quizás muy bien, pero la exteriorización de ideas ahí estuvo. Fue muy enriquecedor, porque esta parte pues, es data visualization completamente. Entonces también investigar acerca de cómo se hace la data visualization, cuáles son las mejores prácticas, tipos de gráficas, etc. La verdad es bastante enriquecedor y yo les recomiendo a ustedes como investigadores que se den una sumergida en la parte de data visualization. Obviamente también se hicieron cosas de diseño gráfico, como no, definición de colores, definición de fotografías, entender cómo es que nosotros íbamos a comunicar gráficamente era bastante importante. Y por último, pues se utilizó parte del research para entender cómo es que ya habían concebido la aplicación y que pues, se generara un sistema de comunicación gráfica parecida, ¿no? Es decir, tenemos que matchar también con la aplicación porque al final de cuentas es el mismo proyecto. Dos partes diferentes, pero sigue siendo la misma.
Y como productos finales, pues se hicieron dos cosas. La tesis terminó en el prototipado en Figma, que es una especie de como página fingida, vamos a llamarlo de alguna forma. Es un prototipo interactivo en el cual se definieron estas dos partes. De hecho, por lo que me comentaron, yo no sabía que incluso la profesora se lo utiliza dentro de sus clases para explicar algunas cosas, lo cual me parece bastante enriquecedor, y eso habla de que el trabajo sí se hizo bien, porque es posible explicar temas tan complejos como el ruido a través pues, de lo que hicimos de expresión gráfica, ¿no? Entonces, creo que el objetivo está cumplido. Y la siguiente parte que se hizo, que aquí ya no explico mucho porque esto lo quise enfocar sobre todo a diseño y a la parte de decía, fue programación. Toda esta página se tiene programada, falta que se pueda subir a la web, faltan algunos ajustes, conexión con base de datos, etcétera. Creo que son temas muy técnicos, pero bueno, finalmente el producto existe, pudo ser ejecutado también hasta el último término, ¿no? Que es llevarlo a la página web. Y bueno, estamos esperando que en algún momento lo puedan ustedes visualizar y puedan interactuar con él, pero pues, prácticamente todo el proyecto lo super resumí, porque se hicieron muchas cosas, no vamos a dejar mentir. Se hizo planificación, se tuvo que hablar muchísimo con las personas, la cantidad de bocetos fue horrible, entonces sí, el trabajo fue mucho, pero creo que es productivo entender también nosotros que tenemos que comunicar las cosas a otras personas que no saben mucho de estos temas, pero que les interesa y que deben de involucrarse dentro de lo mismo, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es como mi conclusión, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto.